termina la parte narrativa, discursiva. Discúlpenme, la parte discursiva. Recuerden que en el Evangelio de Juan hay lo que se llaman los discursos ampliados de Jesús. Y ahora ya Juan regresa a la parte narrativa del Evangelio, a partir del capítulo número 18. Y en esta ocasión, recordemos y podemos afirmar sin ninguna duda que hasta las columnas se fracturan. Y cuando una columna se fractura, se pone en riesgo la integridad de toda la construcción. El edificio entra en riesgo de que se venga abajo cuando una columna se ha visto afectada o fracturada. ¿Qué provoca que las columnas se puedan fracturar? Ustedes saben, hay factores externos, por ejemplo, un terremoto, un sismo de intensidad considerable. También hay factores internos que suelen estar presentes cuando una columna se fractura. Sabemos que cuando hay mucha presión sobre una columna, esta podría no soportar la presión, el peso que se ejerce sobre ella. No está hecha para llevar determinado peso, y si le ponemos demasiado peso, entonces se puede venir abajo junto con toda la edificación. Hablamos también de que hay deficiencias en la estructura o producto de la corrosión del tiempo y los elementos del tiempo, y también, sin duda, que son parte importante los malos materiales cuando se construye una columna. Pienso en esto y quisiera compartirles este ejemplo para entrar a la exposición del capítulo 18, donde encontramos a un discípulo que tuvo un importante liderazgo en el grupo de los apóstoles, Pedro. Sin duda, todo el Evangelio de Juan y los sinópticos, incluso los hechos, dan cuenta de la importancia del rol fundamental que Pedro tuvo entre la comunidad de los discípulos, su liderazgo. Y hoy el capítulo 18 nos muestra cómo esta columna del discipulado, esta columna de la iglesia, también tuvo una fractura importante en su carácter, en su integridad y en su fe. ¿Y qué decir de Judas? Judas no se fracturó, Judas se derrumbó. Dice Jesús, no he perdido a ninguno más que aquel que estaba destinado para ello. Así que Judas se puede contar aparte, no solamente porque no pudo vencer la fractura de su vida, sino porque era un caso excepcional dentro del plan de Dios. No es el caso de todos los discípulos. En realidad, los discípulos pueden verse mejor reflejados en cada uno de los 12, en esta ocasión en el apóstol Pedro. Hay miembros de la iglesia, Misión Dei tiene los suyos, cada iglesia que hemos sido parte tiene los suyos, cuando éramos adolescentes, cuando fuimos jóvenes, cuando fuimos adultos en mediana edad, o cuando empezábamos a formar nuestras familias, fuimos testigos de cómo, bendito sea el Señor, es hermoso ver que hay hermanos en las congregaciones que tienen un papel importante, tienen un liderazgo, son lo que podríamos llamar columnas. No hay nada aquí de herejía, porque sabemos que el cimiento es uno, el cimiento es Cristo, pero que sobre ese cimiento se construye, y hay vidas que pueden ser importantes, columnas en la obra de Dios. Muchas de ellas suelen ser algunas personas que no son demasiado protagonistas. Algunas son hermanas, mujeres sencillas, calladas, trabajadoras, comprometidas, integradas a la iglesia y entregadas al Señor. Varones también. Algunos son jóvenes, incluso algunos son adolescentes, jovencitos que tienen un papel importante en su comunidad de fe y vienen siendo verdaderas columnas para esa familia espiritual. Pero las columnas se pueden fracturar. Están puestas para sostener, están puestas para ser de apoyo a la edificación, y por eso es importante que una columna se mantenga íntegra y que no se fracture para que pueda cumplir con su tarea. Pero la comunidad de los discípulos, ustedes lo saben muy bien porque lo han vivido, quisiéramos que estuviera integrada por personas perfectas, perfectamente maduras,
perfectamente sólidas, tal vez como ángeles, casi perfectos, que no tienen errores, ni tienen fallas, ni se fracturan. Pero lo real es que esto no sucede así. La iglesia de Jesús, la esposa de Jesús, está formada por personas, varones y mujeres, como dijéramos un poco en tono de broma, de carne y hueso y un pedacito de pescuezo. Son personas que tienen virtudes, son personas que tienen defectos, sin duda, que han sido transformadas por el poder del Evangelio, que han sido regeneradas por el Espíritu Santo, pero que en su regeneración, en su desarrollo espiritual, siguen haciendo frente a situaciones adversas que pueden dañar su propia integridad como discípulos de Jesús. Hoy domingo, cuando leemos esta parte que continúa la narración de Juan, en el capítulo 18, podemos poner nuestro pensamiento en el Señor, sin duda. No hay otro personaje más importante en Juan 18 que Jesús. Es sobre su pasión, este punto culminante de su entrega, cuando va a ser apresado y conducido ante las autoridades romanas y judías. Él sigue siendo el personaje número uno, principal del Evangelio. Pero Juan, en un alto contraste, también nos describe con una gran precisión la aparición del comportamiento humano de los discípulos. Y si admiramos a Jesús, nos quedamos embelesados frente a su fortaleza, su integridad, su convicción. También sentimos una cierta identificación con estos discípulos fallidos, erróneos, equívocos, que cometen un error y otro error. Y allí están descritos con total honestidad, con total transparencia, con total verdad. En su palabra, el Señor nos conduce a pensar entonces en nosotros, en la manera como seguimos a Jesús y en lo frágil que puede ser nuestro seguimiento. Pablo dirá mucho tiempo después, el que esté firme, mire, no caiga. ¿Quién eres tú para poder mirar a tu hermano que ha tenido una caída, por grave que ésta sea, por encima del hombro, como viéndolo con desprecio o con miseración? ¿Quién podría decir que está tan firme que nunca se va a fracturar? Pero agradecemos al Señor, sin duda, el testimonio hermoso de mujeres y varones que han sido a lo largo de los años columnas fuertes entre los discípulos, ahí donde alguien va y se recarga. Ustedes y yo ya sabemos por la cultura sísmica en la que hemos sido educados y enseñados, porque nuestra ciudad es una ciudad muy frágil ante los sismos. También hemos aprendido que hay ciertas zonas de nuestra casa, departamento o nuestra vivienda, son zonas de seguridad. También sabemos que al salir a la calle, cuando suena la alarma sísmica o la alerta sísmica y buscamos refugio, sabemos que hay ciertas partes de nuestras calles donde son señaladas como zonas de seguridad o donde hay mucho menor riesgo. En la iglesia hay algunas personas que tienen esa función. Son columnas, lugares donde podemos acercarnos para encontrar apoyo, sostén, donde nos sentimos seguros, donde sentimos que ahí hay protección. Y sin duda que ese es un regalo del Señor. Hermanos amados y hermanas, que pueden ser columna, que pueden ser baluarte de la verdad. Recuerdo una historia de un jugador de fútbol muy famoso en México que falló un penalti en un partido de campeonato mundial. Fue una falla terrible, tremenda, de un gran costo para la selección del país. Y al final del partido, cuando ya todo había terminado y un periodista le preguntó, ¿cómo te sientes por haber fallado ese penal? Le dijo, bueno, soy un jugador profesional y tengo la fuerza para sostener ese error y más. Puedo sostener a ese estadio sobre mis piernas porque soy un jugador profesional. ¿Cuántos podríamos decir lo mismo en el seno de la comunidad de fe? Porque hoy la iglesia de Jesús, la familia espiritual,
El pueblo de Dios necesita sin duda columnas fuertes que sostengan en su teología, en su doctrina, en su conocimiento bíblico, en su ética personal, en su testimonio como familias, en su labor misionera, en la humildad de su corazón, en el testimonio de su vida. ¿Hacia dónde podríamos voltear para encontrar sostén? Pedro está cayendo. Pedro está muy frágil. Pedro está negando, está dejando su lugar de liderazgo, está permitiendo que sus sentimientos, sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas puedan gobernar su corazón y está fallando. Hoy pongamos nuestra atención entonces en la fragilidad de esas columnas, de las columnas que también se fracturan y que pueden incluso ser tan frágiles que son todavía más vulnerables que las que son flexibles. Escuchaba yo hace algún tiempo una observación sobre los árboles y me pareció interesante porque a veces asociamos la fortaleza de un carácter o de una vida con un roble, ¿no? Un árbol, un viejo roble, un árbol sostenido, un gran tronco que pasan los años y se mantiene firme. Escuchaba yo hablar a una persona diciendo, bueno, un árbol firme como el roble difícilmente se podría sostener ante el viento poderoso de un huracán. Por eso en las costas no suele haber árboles de este género como robles. En las costas hay palmeras, porque la palmera es flexible y ante el viento la palmera incluso podría quedar con la copa del árbol enterrada en la arena y cuando pase el viento vuelve a su lugar, porque es flexible. No pierde su integridad, no deja de ser un árbol, no se rompe, pero tiene la flexibilidad para poder sobreponerse a un huracán, lo que un roble tal vez no podría hacer. Así que vemos a Jesús como una palmera. Permítame sugerirles que veamos a Jesús como una palmera fuerte, que resiste el vendaval, resiste el temporal, resiste el juicio, la traición, la pasión, el sufrimiento y se mantiene íntegro. Y dos discípulos que aparecen en el texto de Juan, no puede ser mayor el contraste, porque ellos flaquean, Judas traiciona y Pedro niega. Déjame hacer una pregunta. ¿Se merece Jesús que lo traicionen? ¿Se merece Jesús que lo nieguen? Sin duda, que la respuesta nuestra sería de inmediato, por supuesto que no. ¿Por qué lo has traicionado? ¿Y por qué lo has negado? No, pastor, creo que aquí sí cometí usted un grave error. Yo nunca he negado al maestro y mucho menos lo he traicionado. Sin embargo, cuando examinamos nuestro corazón, podemos reconocer a lo largo de nuestra vida momentos donde nuestra columna se ha fracturado y hemos guardado silencio o hemos negado nuestro discipulado, sino de palabra, a lo mejor lo hemos hecho en la práctica. Las columnas se fracturan, incluso pueden ser tan débiles que se derrumban. Jesús es escrito como objeto de traición de Judas, el que había sido designado tesorero de ese grupo. Y vemos a Judas no cayendo por la debilidad de su corazón, sino Juan lo describe como un hombre perverso que planea lo que quiere hacer. Alguien que ha logrado parecer discípulo sin realmente serlo. Porque
ha permitido que el diablo entre en su corazón y ha planeado la traición. Se ha puesto de acuerdo con los judíos y ha hecho un plan de complicidad para llevar al maestro al momento de su entrega. Sabemos, por lo que dice Juan, que estaba movido por intereses económicos. Pedro, por su parte, es un hombre impulsivo, es un hombre valiente, es un hombre que permite que su corazón vaya marcando la pauta. Por eso lo vemos ahora sacando la espada y cortando la oreja de un siervo de las autoridades que venían de parte de los judíos capitaneados por Judas. No es un cobarde. Se está jugando la vida en esa misma escena, pero es impulsivo y no ha comprendido que con Jesús se trata de otras armas y de otra forma de enfrentar la lucha. Enseguida, Pedro tocará fondo al negar que es un discípulo de Jesús en 3 ocasiones. Me he preguntado y te pregunto a ti en esta tarde, ¿cuál crees que haya sido la razón para que Judas empezara a seguir a Jesús? ¿Qué habrá pasado en el corazón de Pedro para que tomara la decisión de dejar sus redes y dejar su barca y continuar con Jesús como su discípulo? ¿Cuáles serían sus motivaciones? Las desconocemos con precisión, pero conocemos las nuestras. ¿Qué es lo que te ha movido a ti para seguir a Jesús? ¿Qué es lo que me ha movido a mí para seguir a Jesús? A veces simplemente no nos lo hemos preguntado. Nacimos en el Evangelio y nuestra fe vino como un deslizamiento. Ahí estábamos viviendo y continuamos con la tradición familiar. No fue una decisión personal. Nunca dijimos, a ver, me detengo y decido, ¿quiero seguir a Jesús o no? Pero la mayoría de nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús. ¿Qué nos movió para ser parte de sus discípulos? Y eso es tan importante porque vivimos hoy en el mundo contemporáneo lo que se llama la religión del yo. Es una religión tan popular en el mundo de hoy porque todo mundo se mueve, toma decisiones, se embarca en proyectos, siempre pensando a partir de su propio bienestar. El yo. Que yo me sane, que yo tenga prosperidad, que yo pueda enriquecerme, que yo sea exitoso, que yo sea feliz, que yo pueda desarrollar con plenitud. Y tú te preguntarás, bueno, ¿hay algo malo en eso, pastor? Buscar que seamos personas plenas y llenas y satisfechas. No, por supuesto que no. Pero lo que sí es claro es que en los ojos de Jesús hay un reto mayúsculo cuando no comprendemos que no podemos seguir a Jesús a partir de nuestro propio egoísmo y de nuestro egocentrismo y de nuestro yo, porque tarde o temprano lo vamos a negar, lo vamos a traicionar. Esa religión del yo, es muy popular. Pero no olvidemos que en la Biblia, en la palabra de la revelación, no se trata acerca de ti. Se trata acerca del Señor. Y así lo mostrará Jesús en su diálogo con Pedro. Jesús ha orado. Juan 17 es la oración del Maestro. Y él oró para que el Señor proteja a Pedro, proteja el corazón de los discípulos y los mantenga en unidad. Y al inicio del capítulo 18 hemos visto cómo él, con valor, con integridad, con firmeza, da la cara por ellos. ¿Quién es Jesús? Yo soy Jesús. ¿A quién buscan? A Jesús. Yo soy Jesús. Permitan que ellos se vayan. No tienen culpa, no tienen por qué ser detenidos. El maestro en su momento más crítico sale a dar la cara por sus discípulos. Eso se llama valor e integridad. Y en reciprocidad, Judas lo traiciona.
y Pedro lo niega. ¡Qué contraste! Como la luz y la oscuridad, como el blanco y el negro, como lo alto y lo bajo. No olvidemos. Y esta es la enseñanza que quisiera dejar en su corazón. Frente a columnas que son frágiles, frente a columnas que se quebrantan, frente a columnas que podían venirse abajo, recordemos lo que Jesús le dijo a sus discípulos y que registra Lucas en el capítulo 9, verso 23 de su evangelio. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Mete la espada, Pedro. Tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Voy yo a rechazar la copa que el Padre me da? ¿Voy yo a oponerme a la voluntad del Padre y no estar dispuesta o hacer frente a la vocación que Él ha puesto en mi corazón y al llamado con el cual he respondido y Él me ha enviado a esta tierra? Tome su cruz cada día y sígueme. Es una forma de decir lo que es el título del mensaje de esta ocasión. No te quites la camiseta. No niegues al Maestro y mucho menos lo traiciones. No dejes de seguir a Jesús. No te salgas de la familia espiritual. No abandones el cuerpo de Cristo. No abandones la iglesia. Porque está nuestro egocentrismo, nuestro egoísmo y nuestra vanidad, que nos sentimos con la autoridad del ver hacia un lado a los que fallan para decir: mira, esta es la iglesia, esos son los discípulos, yo no quiero ser parte de ellos. El que quiera venir en pos de mí, no se lo olvide, que no se trata de ti, se trata del Señor. Dios no fue creado para nosotros. Dios no es un ser creado, y mucho menos existe para nosotros. Nosotros fuimos creados para Él. Y no hay ninguna forma, no hay ninguna otra forma en la que podamos cumplir con nuestro propósito que vivir para Él, para la gloria de Dios. Jesús lo mostró. Mi privilegio, mi deseo, mi voluntad es hacer la voluntad del que me envió, cumplir la obra que me encomendó, para eso he sido enviado. Y mayor gloria es glorificar al Padre a través de mi obediencia. Por eso, hermana querida, hermano amado, no te quites la camiseta. Mantente firme en el seguimiento de Jesús. La lealtad no es un valor en boga. La lealtad es un valor olvidado. Hoy es fácil moverse de un lugar a otro buscando nuestra única y absoluta satisfacción personal. Buscando lugares más agradables, condiciones mejores, sacrificando lo que somos por un pequeño, mayor nivel de bienestar. La lealtad es una es un integrante fundamental, un elemento esencial en la columna del pueblo de Dios. Lealtad. Lealtad a Cristo. Hace muchos años, cuando participaba yo en las uniones de jóvenes, recuerdo que el lema de la Unión Nacional de Jóvenes, incluso en toda América Latina, es lealtad a Cristo. La lealtad es un valor fundamental en la virtud de nuestro carácter, en los valores del reino de Dios. Hay partes que quisiéramos quitar de nuestra historia personal, ahí donde nuestra lealtad ha fallado. Especialmente aquellas partes que sentimos que son fallas y nos avergüenzan, porque hemos permitido que nuestro carácter tenga resquebrajamientos que se muestran en la lealtad a Jesús.
Hemos leído y escuchado ya todo el capítulo 18 de Juan. No volveré a hacerlo en este día. Tengamos presente la historia de Jesús con Judas y con Pedro, porque Juan, sin duda, pone como un elemento fundamental de este pasaje la actitud de Pedro, la negación del discípulo en 3 ocasiones. Ahí está en mucho el sentido del texto. Queridos hermanos y amigos, cuando hablamos de que las columnas se fracturan, déjenme decirles que en el mundo de hoy hay factores externos que dañan la columna y hay factores internos que dañan la columna. Un mal diseño, una mala construcción. Factores corrosivos, fallas en la estructura dañan la columna desde su interior, desde su construcción. Pues es tan importante el discipulado, la madurez espiritual, el caminar con Cristo, el aprender a crecer y a madurar en fe. No basta con haber creído alguna vez, sino haber sido formado. Por eso Jesús no tiene solamente seguidores, sino tiene discípulos. Discípulos que después va a nombrar apóstoles, porque se requiere la formación del discipulado para ser parte del apostolado. Hay factores internos que tienen que ver con nuestra construcción. Si hemos nacido a la fe y no hemos sido bien discipulados, se va a mostrar en el transcurso de la vida. No conocemos la Biblia, no sabemos tener una vida de oración, no hemos aprendido a depender de Dios, a vivir con fe y por la fe. No hemos aprendido a vencer con el bien el mal. No hemos aprendido a amar al enemigo y poner la otra mejilla, a entregar la túnica, a entregar la capa cuando se nos pide la túnica y caminar doble milla. Factores esenciales del discipulado. Y queremos seguir cortándole la oreja al enemigo que está a nuestro alcance. Pedro, guarda la espada. Así no es. Así no es en el reino de Dios. Los factores externos no están bajo nuestro control. Cuando la lluvia o la intemperie o un ciclón, un terremoto agrede a una estructura, no está en nuestras manos controlarlo. Pero esperamos que la columna esté bien construida para que aguante la presión. Eso sí depende de nosotros. Las enfermedades, las crisis económicas, los problemas sociales, la pobreza, no está en nuestras manos. La guerra, la iglesia ucraniana, ¿cómo podría controlar el terrible terremoto que hoy está viviendo frente a la invasión de un poderoso país enemigo? No está en sus manos el poder evitar que eso suceda, pero sí está en sus manos mantener la fortaleza de su fe, la firmeza de su corazón y la integridad de su vida para que ahí en esa iglesia aprobada hoy haya muchas columnas firmes que se mantengan ante el temporal. Los factores externos pueden dañar, pero depende de nosotros estar bien construidos. Basta leer la Biblia con cierto cuidado para darnos cuenta que una y otra vez habrá factores alrededor del pueblo de Dios que pretendan destruir su fe. Desde la antigüedad, la serpiente que se mueve en el jardín del Edén para hacer caer a la pareja original. Y después las historias de los patriarcas tan vulnerables a la tentación, a caer de su llamamiento, a perder su vocación. Y después los grandes jueces que fueron también personas tan vulnerables y con tantos errores. Y qué decir de los reyes buenos y los reyes malos.
Y así podríamos diferenciarlos unos de otros. Un rey bueno, un rey malo, un rey bueno, un rey malo. Siendo leales a Dios, faltándole al Señor. Hasta la época de Jesús, en donde el pueblo de Dios, en la iglesia naciente, está teniendo que enfrentar persecuciones y adversidad. Sucede una y otra vez. Hoy no es la excepción. Si bien en muy pequeñas regiones del mundo sigue habiendo persecución física, hoy tenemos una terrible persecución en el ámbito de la cultura, de la sociedad, de los mensajes que se reciben a través de las redes sociales, de la forma de vida, del estilo de vida. Lo que ayer sería inconcebible haberlo escuchado o haberlo visto en televisión abierta, hoy a cualquier hora del día. Principados y potestades, dice la palabra, que gobiernan en las regiones celestiales. Y es fácil, muy fácil, que esa columna que es apenas tomando forma, que ese nuevo creyente que apenas está comenzando a crecer en Cristo, que es hermano de iglesia por años, que nunca fue sólido, nunca se estructuró correctamente, nunca tomó fuerza en su carácter, se mueva con tanta fragilidad que podría caer. Pero el que esté firme, mire, no caiga, porque hay columnas que se fracturan. Los factores internos tienen que ver con el material con que una columna se ha hecho y tiene que ver con los efectos de construcción, con la corrosión que puede atacarla, factores internos. Y hermanos, en la vida cristiana, en el discipulado, es exactamente lo mismo que construir una casa. No te puedes ahorrar el costo de los materiales. Varilla más delgada, cemento de menor calidad, arena de menor calidad. Nos ahorramos un poquito de dinero con un aprendiz en lugar de un maestro. Y a lo largo de la vida te vas a dar cuenta cómo ese ahorro fue un verdadero desperdicio, porque la casa no se sostiene y se viene abajo cuando viene el huracán, o cuando llega el tsunami, o las pruebas de la vida, frágil. Tan frágil como ese matrimonio que no se construyó sobre la roca, como esa familia que no se construyó sobre la roca, y como ese liderazgo que no se construyó sobre la roca, o como esa iglesia que no se construyó con buenos cimientos y con buenas columnas. Los factores internos, la mayoría de las veces, sí están bajo nuestro control. Nuestra propia forma de vivir y tomar decisiones permite que podamos tomar en serio nuestra formación o de que la pasemos con superficialidad. Es más atractivo ser un cristiano light, superficial, que se conforma con un pequeño culto, con un mensaje breve y muy motivacional, con buena música que me permita sentirme motivado, y hasta ahí se acaba todo, porque no hay discipulado, no hay disciplina, no hay enseñanza bíblica, no hay reflexión teológica, no hay fortaleza de carácter, no hay humildad, desarrollo en amor y compromiso con la paz y con la justicia. Los factores internos, tarde o temprano, se hacen presentes en la integridad de una columna. Dice Santiago en su capítulo 1 de la carta, verso 14, ¿qué hace caer la columna? La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. No hay palabra más contemporánea y más efectiva y acertada que la palabra seducción. Porque frente a la persecución, la herramienta más poderosa que puede hacer que una columna se venga abajo
se llama seducción. Por cualquiera que sea la ventana, que esta seducción llega a la vida. Jesús te conoce y sabe si te llamas Pedro o si te llamas Judas. Él sabe si te llamas de una forma peculiar y Él conoce tus propias características como discípulo. Él sabe, para decirlo con un castellano muy simple y muy sencillo, cuál es tu debilidad y de qué pie cojeas. ¿Dónde está en riesgo tu integridad? Pero Él es el modelo de una columna firme. Él es el sostén para que muchas vidas sean apoyadas sobre Él y tomadas en sus manos. Por eso, nada ni nadie nos pueden quitar de las manos del Señor. Por eso, cuando lo buscan, de acuerdo a Juan 18, no niega, sino que afirma: yo soy. Yo soy, por segunda vez. Y la gente cae. Seguramente Juan tiene presente en su corazón la escena de Moisés allá en el monte Sinaí frente al yo soy, que ahora se replica en los labios de Jesús. Querido hermano, querida hermana, eres un discípulo, eres una columna de tu familia espiritual, eres una columna de tu iglesia, eres una columna de tu familia. Si tú te fracturas, cuidado. Si eres mamá, eres columna. Si tú te fracturas, cuidado. Si eres papá, eres columna. Si tú te fracturas, cuidado. Requieres tener la fuerza para sostener tu propia estructura, tu vida personal y la de aquellos que dependen de ti. Por eso, qué mayor bendición que tener a Jesús como el modelo que dice: yo soy. ¿Acaso yo voy a rechazar que el Padre ha querido poner ante mí la copa del sufrimiento? Por supuesto que no. Aquí estoy para cumplir con mi tarea, con mi vocación, con mi llamamiento. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. ¿Qué necesita tu familia espiritual? ¿Qué necesita tu iglesia? ¿Qué necesita tu familia? ¿Más dinero? ¿Más recursos? ¿Más viajes? ¿Más diversión? Columnas fuertes que sostengan la fe en un mundo seductor y adverso, donde cada día ser cristiano parece que más que una virtud suena como un defecto frente a la avalancha de esta cultura que vivimos hoy, tan hedonista, tan relativista, tan propicia al engaño y a las falsas verdades. Frente a la falsedad, la verdad. Frente al resquebrajamiento, la integridad. Y frente a la huida, la firme presencia del yo soy. Tu familia será diferente cuando tenga en ti a una columna. Tu iglesia es distinta cuando tiene en ti a una columna. Y tu familia espiritual necesita discípulos con integridad, con fortaleza, sólidos como columnas. Y si no, y ahí está Pedro, y ahí está Judas. Es el Señor quien nos dice: si estás firme, mira, no caigas. Los apóstoles serán muy cuidadosos al llamarnos a una actitud de comprensión, pero de compromiso. Para mirar por nosotros mismos, para no juzgar al que ha caído, porque el que esté firme, mire, no caiga. Es fácil poner el dedo en Judas y es fácil poner el dedo en Pedro. Ellos tienen su propia historia con el Señor. Tú y yo tenemos la nuestra con el Señor. Que Él bendiga su palabra en sus corazones el día de hoy. Les invito a que tengamos un momento de oración para terminar el mensaje.
de este día. Padre, anhelamos, de veras que anhelamos con un verdadero entusiasmo, con gozo, con compromiso, ser columnas. Nos gustaría que puedan otros encontrar en nosotros apoyo, sostén, fortaleza, que podamos tener una comprensión clara de tu palabra, para que tu palabra esté en nuestra boca y podamos tener palabra sabia y oportuna, vida de oración sólida, que sostengan al caído, corazones humildes, llenos de amor, de justicia y de paz, que puedan ser mensajeros del reino en una sociedad tan convulsionada, tan distorsionada, tan confundida como la que vivimos hoy. Es nuestra oración, Señor. Nos presentamos delante de ti en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Quiero enviar un cariñoso abrazo fraternal a cada uno de ustedes hoy. Que Dios les dé una semana muy bendecida, con proyectos, con logros, con metas, con oportunidades de servicio al Señor y con ejemplo y testimonio de fortaleza y de integridad. Dios es bueno con nosotros y siempre es bueno. Y así lo ha mostrado en nuestras vidas y de ello podemos testificar unos y otros con plena confianza y con plena certidumbre de fe. Que el Señor les bendiga muy ricamente y esté con cada familia y con cada corazón. Por aquí nos veremos día a día, lunes a sábado, con las meditaciones basadas en Juan, capítulo 18, y la próxima semana continuamos, si el Señor nos presta vida.